El Caribe es hoy un lugar que evoca imágenes de postal, mares azules y cristalinos que parecen no tener fin, playas de arena blanca bordeadas de palmeras y culturas vibrantes llenas de música, danzas, sabores y colores. Es una región que se ha convertido en un símbolo de diversidad, alegría y mezcla. En sus islas conviven lenguas de orígenes distintos, desde el español, el inglés y el francés, hasta el criollo y las lenguas indígenas que aún resisten. También encontramos tradiciones que van desde los carnavales llenos de ritmo hasta la espiritualidad heredada de ancestros africanos y nativos. El Caribe es, en pocas palabras, un mosaico humano único en el mundo, resultado de siglos de encuentros, intercambios y luchas. Sin embargo, detrás de este paisaje paradisíaco y de esa riqueza cultural que hoy lo caracteriza, se esconde una historia mucho más profunda y fascinante. Mucho antes de que las naves coloniales de Europa atravesaran el Atlántico y antes de que se levantaran las primeras ciudades en sus costas, el Caribe fue escenario de un desafío monumental, el de la migración y la supervivencia humana. Porque llegar a estas islas, navegar entre ellas y adaptarse a sus ecosistemas no era una tarea sencilla. Requería ingenio, valentía y un conocimiento avanzado del mar y de los recursos naturales. Durante siglos, arqueólogos, antropólogos e historiadores se enfrentaron a un enigma que parecía imposible de resolver. ¿Quiénes fueron los primeros en poner pie en estas islas? ¿De dónde venían esos hombres y mujeres que decidieron cruzar mares abiertos en busca de un nuevo hogar? ¿Y qué relación tienen aquellos habitantes con los pueblos que hoy conocemos en el Caribe moderno? Las teorías eran muchas, pero la evidencia era escasa. Restos arqueológicos, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y conchas marinas fueron durante mucho tiempo las únicas pistas que permitían reconstruir un pasado lleno de lagunas. Todo parecía indicar que hubo más de una ola migratoria, que las islas no fueron ocupadas de una sola vez, sino a través de distintos movimientos humanos separados por miles de años. Pero las piezas del rompecabezas nunca terminaban de encajar del todo. Esa incertidumbre comenzó a cambiar con el surgimiento de una herramienta revolucionaria, el estudio del ADN antiguo. Gracias a los avances en la genética, los científicos ya no dependen únicamente de lo que cuentan los objetos enterrados en la tierra, sino que ahora pueden escuchar la voz silenciosa que dejaron los propios huesos y dientes de aquellos primeros pobladores. Por primera vez en la historia, los genes se han convertido en narradores directos del pasado, revelando viajes, conexiones y orígenes que durante milenios permanecieron ocultos. Un equipo internacional de investigadores decidió ir más allá de las conjeturas y puso a prueba estas nuevas tecnologías en el Caribe. Analizaron genomas de individuos que vivieron en diferentes islas, Cuba, Puerto Rico, las Bahamas, Guadalupe y Santa Lucía, logrando extraer información genética que parecía imposible de recuperar debido al calor, la humedad y el paso del tiempo. Y lo que encontraron fue, sencillamente, impresionante. Por primera vez, el ADN permitió reconstruir una parte olvidada de la historia caribeña, mostrando con claridad que estas islas fueron mucho más que simples paraísos tropicales. Fueron el escenario de grandes migraciones humanas, de encuentros inesperados entre pueblos lejanos, y de un capítulo esencial en la historia de la humanidad. Aunque el continente americano fue ocupado por humanos hace decenas de miles de años, el Caribe fue una de las últimas regiones en poblarse. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros humanos llegaron a islas como Cuba, La Española y Puerto Rico entre 8.000 y 5.000 años atrás. Los especialistas dividen esta historia temprana en dos grandes etapas. La Edad Arcaica, hace unos 8.000 años, poblada por cazadores, pescadores y recolectores nómadas expertos en el mar. Utilizaban herramientas de piedra y concha, y se alimentaban de peces, mariscos y frutas silvestres. La Edad Cerámica, hace unos 2.800 años, cuando llegó una nueva ola de migrantes agricultores que introdujeron la alfarería, los asentamientos permanentes y las primeras prácticas agrícolas. Reconstruir el origen de estos pueblos no ha sido fácil. El calor y la humedad del Caribe destruyen rápidamente el material genético. Durante décadas, los investigadores solo contaban con pistas indirectas, como la cercanía entre Venezuela y Trinidad. Pero todo cambió cuando un equipo del Instituto Max Planck y la Universidad de Copenhague se propuso recuperar ADN de restos humanos en 16 sitios arqueológicos de Cuba,
Puerto Rico, Bahamas, Guadalupe y Santa Lucía. Gracias a una técnica llamada captura por hibridación, lograron obtener datos genéticos de 93 individuos antiguos, algo nunca antes visto en esta región. Uno de los hallazgos más sorprendentes vino de un individuo en Cuba, conocido como CIP00009, cuyo ADN era muy similar al de pueblos indígenas que vivieron en las islas del Canal de California hace 5.000 años. Esto abrió la posibilidad de que algunos de los primeros pobladores del Caribe llegaran desde Norteamérica, navegando a través del Golfo de México y aprovechando la fuerza de la corriente del Golfo. Los análisis genéticos mostraron que estos pueblos arcaicos formaban un grupo distinto a los indígenas modernos de América, lo que sugiere que pertenecían a una rama muy temprana de la migración humana. El estudio también analizó a 41 individuos de la edad cerámica, que vivieron entre hace 1500 y 400 años. Su ADN mostró claras conexiones con pueblos indígenas de Colombia y Venezuela, especialmente hablantes de lenguas arawak. Esto confirma que esta segunda ola migratoria llegó desde Sudamérica y se expandió poco a poco por las Antillas Menores, alcanzando después Puerto Rico, La Española y Cuba. Algo inesperado fue que casi no hubo mezcla genética entre los pueblos arcaicos y los cerámicos. Solo un individuo en Puerto Rico mostró un 13% de ascendencia arcaica. Esto indica que ambos grupos mantuvieron vidas separadas, tal vez por barreras culturales, lingüísticas o incluso por la geografía accidentada del Caribe. Los investigadores también estudiaron el ADN mitocondrial, heredado por línea materna, y el cromosoma Y, por línea paterna. Los pueblos arcaicos de Cuba tenían haplogrupos como D1 y C1d, presentes en las poblaciones más antiguas de Norte y Centroamérica. Los cerámicos, en cambio, mostraban haplogrupos más diversos como B2, C1b y C1c, comunes en poblaciones de la Amazonía y el norte de Sudamérica. Esto refuerza la idea de que el Caribe fue poblado por múltiples oleadas migratorias distintas. Este estudio representa un avance histórico en nuestra comprensión del pasado del Caribe. Gracias al análisis del ADN antiguo, hemos podido ver con mayor claridad un capítulo de la humanidad que hasta hace poco estaba cubierto de sombras. Por primera vez sabemos con evidencia sólida que el Caribe fue un auténtico punto de encuentro de migraciones humanas, un territorio que recibió pobladores tanto del norte como del sur del continente americano. Fue una especie de puente marítimo donde distintas olas de exploradores, navegantes y comunidades decidieron arriesgarse a cruzar mares abiertos para asentarse en tierras nuevas. Sin embargo, junto con las respuestas llegan también nuevas preguntas, quizá aún más intrigantes. Una de ellas es especialmente desconcertante. ¿Por qué los pueblos arcaicos y los pueblos cerámicos, a pesar de convivir durante siglos en las mismas islas, no mezclaron su sangre ni sus culturas de manera significativa? La lógica indicaría que los contactos, los intercambios y las uniones entre ambos grupos deberían haber sido inevitables. Y sin embargo la genética nos dice otra cosa, que estos pueblos vivieron en paralelo, como líneas que corren una al lado de la otra, pero que rara vez se cruzan. Esto abre un misterio fascinante. ¿Se trató de una separación impuesta por la geografía de las islas, con grupos aislados en diferentes regiones? ¿O fue una cuestión cultural, donde las lenguas, creencias y formas de vida actuaron como murallas invisibles que impidieron la integración? ¿Podría haber existido incluso una rivalidad, o una forma de exclusión consciente? Lo cierto es que todavía no lo sabemos, y resolverlo será una de las grandes tareas de la ciencia en los próximos años. Para encontrar respuestas, los investigadores señalan que será esencial analizar más restos genéticos, especialmente en islas clave como La Española, que probablemente fue un punto de contacto estratégico entre las distintas poblaciones.
Además, será necesario combinar la genética con la arqueología, la antropología y la historia cultural, porque los genes pueden contarnos mucho, pero no lo explican todo. Los objetos, los asentamientos, las rutas de intercambio y los testimonios materiales también guardan pistas que, al unirse con la genética, podrían iluminar un panorama mucho más completo. El Caribe, entonces, no debe ser visto únicamente como un paraíso turístico de aguas turquesas y playas de arena blanca. Es mucho más que eso. Es un laboratorio vivo de la historia humana, un lugar donde podemos observar cómo diferentes pueblos se encontraron, cómo algunos convivieron sin mezclarse, y cómo otros dejaron una huella profunda que todavía corre por las venas de quienes habitan estas islas hoy en día. Cada nuevo hallazgo arqueogenético en el Caribe no solo enriquece nuestra comprensión de esta región, sino que también nos recuerda lo complejo y diverso que es el viaje de la humanidad. Nos muestra que nuestra historia no es lineal, sino un entramado de rutas, decisiones, encuentros y separaciones. En última instancia, el estudio del Caribe nos devuelve una lección universal. Entender de dónde venimos es también una forma de entender quiénes somos y hacia dónde vamos.